Hola, soy Jason Bernal. Bueno, vamos a ver la clase 2, atraer a las personas. Entonces, no sé si ustedes se acuerdan cuando éramos niños que nos poníamos a jugar en el colegio con un esfero, un bolígrafo o cualquier cosa, que lo frotábamos así con la piel o lo frotábamos en la parte de atrás de la cabeza y terminaba volviéndose como imantado y atraía papelitos, mire, de esta forma. Pues, ¿qué es lo que pasa? Resulta que así sucede con nosotros como con Jesús. Vamos a hacer casi cuenta que este esfero somos nosotros. Digamos aquí, la parte de atrás de mi cabeza es Jesús y el papelito son los perdidos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros pasamos más tiempo, entre más tiempo pasamos con Jesús, así como el esfero, entre más tiempo se frota, pues obviamente más va a traer al papelito. Así sucede y así vamos a traer más a Jesús. Se los voy a ilustrar de esta forma. Eh, Jesús es como si fuera este imán. Se alcanzan a ver ahí el imán y las piezas metálicas. Pues, ¿qué es lo que pasa? Jesús es como ese imán que atraía a las personas cuando Él estuvo aquí en la tierra. Pero, ¿qué sucede? Jesús nos atrajo a nosotros de esta forma, así como el imán atrajo a estas piezas, ¿cierto? Jesús atrajo a las personas, pero cuanto más tiempo nosotros pasamos con Jesús, nosotros nos vamos absorbiendo lo que Jesús tenía o vamos untándonos de lo que Jesús tenía, así como las propiedades del imán se van adhiriendo a las piezas metálicas que posteriormente esas piezas terminan quedando con las propiedades del imán y terminan atrayendo a otras piezas metálicas. Así sucede con nosotros. Entre más nosotros estamos con Jesús, terminamos absorbiendo lo que Jesús tenía y terminamos atrayendo a las personas de la misma forma que lo hacía. Pero bueno, esto para fines de la clase vamos a ver lo siguiente, atraer a las personas. Una de las características para atraer a las personas, pues obviamente, con lo que los atraemos, predicando el Evangelio. Tenemos en 2 de Pedro 39, dice, porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos se arrepientan. Esa es una de las características. Jesús nos dio la misión de atraer a las personas para que nosotros atrajéramos a las personas, para que nadie se perdiera. Pero, ¿qué es lo que pasa? Dice en Marcos 16:15 también dice, vayan por todo el mundo haciendo discípulos a toda la... anunciando las nuevas buenas a todas las criaturas. Y en Mateo 28, 19, 20 dice que vayamos haciendo discípulos a todas las naciones, que vayamos predicando el Evangelio por todas partes. Pero, ¿por qué tenemos que predicar? Vamos a ver unas características aquí para predicar. Entonces dice, predicamos para que las personas estén viviendo, porque las personas están viviendo separadas de Jesús. Otra característica es porque si no conocen y no reciben el Evangelio, pues las personas no van a conocer a Jesús su Salvador y se van a ir para el infierno. Otra de las características es porque una vida en el infierno es enfermedades, maldición, pobreza en el hogar y otras tantas cosas que la gente está viviendo hoy en día. Otra característica es porque Dios los ama y no quiere que nadie se pierda. Entonces no debemos ser envidiosos y debemos más bien empezar a predicar el Evangelio, porque si nos lo predicaron a nosotros, esa es nuestra misión, predicar a las otras personas, así como el ejemplo del imán. Si nosotros ya recibimos de Jesús, tenemos que darle a otros para que otros obtengan. Vamos a ver Isaías 55:1. Entonces dice, vengan a las aguas todos los que tengan sed, vengan a comprar y a comer los que no tengan dinero, vengan, compren vino y leche sin pago alguno. Entonces el Señor quiere que nosotros nos acerquemos a Él, quiere que nos acerquemos a las personas como si nosotros fuéramos un vendedor, ¿sí? Así como las personas intercambian productos. Entonces vamos a hacer el siguiente ejercicio. Entonces, vamos a vender un producto. ¿Pero qué se necesita para vender el producto? Obviamente se necesitan compradores. ¿Pero qué se necesita para poder vender el producto? Pues un vendedor. Y obviamente la parte importante, el producto. ¿Listo? Entonces vamos a ver esos tres ítems. El comprador, el vendedor y el producto. Entonces vamos con el vendedor. En Mateo 15:24 dice, no fui enviado sino a las ovejas perdidas de nuestro pueblo. Esto lo dijo Jesús con respecto a los judíos, que Él fue enviado por el Padre Dios para que los judíos pudieran recibir la salvación que venía por medio de la ley, obviamente para romper todo lo que la ley, no para romper, perdón, sino obviamente para que se cumpliera en Él todo lo que la ley estaba escrito. Pero también dice Pablo en Gálatas 2:7, dice, reconocieron que en mí se había encomendado predicar el Evangelio a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Todos los que no son judíos, o sea, el resto de la humanidad. La misión que tenía Pablo era predicarnos a todos los demás la salvación y las buenas nuevas, y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Pero entonces Jesús llegaba a la necesidad de las personas. Ese es un punto que nosotros debemos buscar, llegar a lo que las personas necesitan, lo que las personas están buscando. Pero ¿cuáles son esas necesidades de las personas?
¿Listo? ¿Qué es lo que la gente busca? Primero, lo que toda persona busca es felicidad. Tanto el rico como el pobre, el que tiene mucho y el que no tiene nada, estamos en una búsqueda constante de la felicidad. Otro que estamos buscando es dirección. Todos necesitamos saber cuál es nuestro propósito, qué venimos a hacer en este mundo, ¿sí? Y es la gran pregunta que todo el mundo se hace, ¿para qué estoy acá? ¿Cierto? Entonces buscamos esa dirección. Otra característica es que sus necesidades sean suplidas en las finanzas, en la sanidad, la restauración del hogar, en la paz, etcétera, en todo eso. Entonces nos dice Marcos 16:20, los discípulos salieron y predicaron por todas partes y el Señor les ayudaba en la obra y confirmaba las palabras con señales que los acompañaban. Entonces, cuando nosotros vamos a salir a predicar, el Señor va a confirmar nuestra predicación por medio de estas señales. Vamos al punto del vendedor. Entonces, ya vimos el comprador, ¿cierto? Que son las personas que están afuera. Ahora vamos al segundo punto, que es el vendedor, que somos nosotros. Dice, para ser un vendedor hay unas características. Y una de esas características es que la persona sea atractiva, ¿cierto? Si yo voy a comprar un producto, si llega un vendedor a la puerta de mi casa y me dice, bueno, vengo a venderle esta licuadora. Yo digo, ¿qué tal es esa licuadora? Pues no sé, no la he probado. Pues con qué credibilidad yo la voy a comprar. Pero si llega un vendedor y me dice, buenas, vengo a venderle este paquete de papas. ¿Y qué tal? No, esas papas son espectaculares. Y no solo hay en esos sabores, también hay en pollo, hay en limón, hay en barbecue, no sé qué. Y entre más usted las pruebe, son más ricas, son más deliciosas, pues obviamente va a ser más atractivo el producto y nos va a dar más ganas de comprarlo. Pero ¿qué es lo que hace que qué es lo que hace que nosotros seamos atractivos? Primero, que tengamos amor, ¿sí? Básicamente, si nosotros tenemos amor, pues vamos a atraer más a las personas, mucho más con el amor que con nuestras palabras. Que la persona sea hermosa, ¿sí? Entonces dice en Proverbios 15:13, el corazón alegre hermosea el rostro. Otra de las características es que, que una persona que sea una persona que otros admiren, ¿cierto? Si ustedes se dan cuenta, hay muchos niños que admiran a Cristiano Ronaldo, a James, a Messi, entonces cuando ellos están jugando, entonces dice, iba James, iba Cristiano, iba Messi. ¿Por qué? Porque esas personas son de admirar con respecto a lo que ellos hacen, entonces los niños buscan esos ejemplos y los siguen. Así debemos ser nosotros, que las personas admiren, que las personas digan, uy, yo quiero ser como tal persona porque él predica, porque él no sé qué, porque él tiene pasión con Dios, porque él tiene relación, porque él tiene comunidad con Dios. Entonces eso es lo que nosotros debemos reflejar. Pero para eso también se necesita, bueno, para ser una persona admirable debemos tener lo que otros desean, ¿sí? No hay nada mejor que tener una cosa que otros desean para ser admirado. Otra es que las personas, ser una persona exitosa y realizada. Que yo me sienta satisfecho de todos los logros que he tenido hasta hoy. Ser libre. No hay nada mejor que una persona que está atada del pecado, que desea libertad. Y cuando ven a una persona libre, pues obviamente esas personas van a querer acercarse y van a querer tener lo que ellos o nosotros tenemos. Ser próspero. Con respecto, la prosperidad viene de Dios. ¿Y qué es prosperidad? Bueno, tener buena salud, una familia unida, tener muchas cosas, ¿sí? Una persona que es próspera atrae mucho más a las otras personas, ¿sí? Es mucho más de admirar. Con respecto a esto, Deuteronomio 8:18 dice, recuerda al Señor tu Dios, porque es Él quien da poder para producir estas riquezas. Entonces, si nosotros queremos este tipo de riquezas, debemos acudir a Dios, que Él es el único que nos las da. Y con respecto, pues Dios también afirmaba acerca de Job y le decía a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? O sea, Dios se había fijado en él porque era una persona que era digna de admirar. O sea, Job reflejaba y Dios admiraba eso de Job. Bueno, pero también una persona que ha dejado una huella admirable. Nosotros podemos dejar, ¿qué es dejar una huella admirable? Una marca en las personas. Que las personas digan de nosotros, wow, espectacular, nunca voy a olvidar lo que tú hiciste, nunca voy a olvidar lo que me dijiste. Eso es dejar una huella en una persona. Ser una persona transparente. Que su vida sea un completo vidrio por el cual se pueda reflejar en todas las áreas de su vida. Una persona que otros quieran imitar, pues obviamente aquí venimos también con lo del ejemplo de los niños que imitan a los futbolistas. Alguien que otros conocen como una persona íntegra, intachable, santa y buena, ¿sí? Que las personas vean ese testimonio. Alguien, y con respecto a eso, pues habla aquí en la Biblia nos habla de Samuel, de cuando él era pequeño, que la gente lo iba admirando a él por lo que él era. También nos dice Hechos 16:2. Los hermanos de Listra e Iconio
hablaban muy bien de Timoteo por el testimonio que él estaba dando. Y Proverbios 3:4 dice, que nunca te abandone el amor y la verdad. Contarás con el favor de Dios y tendrás buena fama ante la gente. Es importante que nosotros seamos reconocidos ante las personas, no por el hecho de tener fama, sino por el hecho de que las personas reconozcan y puedan acercarse a Jesús por eso que ven en nosotros. Una persona que sabe hablar y da gusto oírla escuchar. ¿A ustedes no les ha pasado que hay personas que uno las escucha hablar como que hoy otra vez, qué mamera? Que esa no sea nuestro caso, sino que nuestro caso sea como que es delicioso deleitarse, es un deleite hablar con esa persona. Dice Colosenses 4:6, que su conversación sea siempre amena y de buen gusto. Otro es que una persona que sabe sonreír. No hay nada más harto que estar cerca de una persona que todo el tiempo está con mala cara. Pero en cambio, estar con personas que todo el tiempo están con buena actitud y sonriendo, pues es chévere estar con esas personas. Y dice Proverbios 15:30, una mirada radiante alegra el corazón y las buenas noticias renuevan las fuerzas. Una persona que verdaderamente ama. Podemos amar cuando sabemos que Dios nos ama. Somos el reflejo del amor de Dios. Yo reflejo ese amor cuando yo acepto el amor de Dios en mi vida. Una persona que tiene la presencia de Dios. Y José es el ejemplo de eso. Se vio cuando él estaba en la casa de Potifar. El tipo se agradaba en José porque José reflejaba la presencia de Dios y como consecuencia vino muchas cosas buenas, muchas bendiciones para la vida de Josué. También es una persona que tiene el amor de Dios. Entonces dice 2 Corintios 2:15, porque para Dios nosotros somos el aroma de Cristo que entre los que se salvan y entre los que se pierden. Perdón, no era el amor sino el aroma de Dios. Cuando nosotros tenemos el aroma de Cristo se siente. ¿Ustedes no les ha pasado que de pronto una persona dice, no sé, es que tú tienes algo diferente? Ese algo diferente es el aroma de Cristo y nosotros debemos reflejarla. Y ese aroma de Cristo, pues obviamente Dios lo reconoce a kilómetros. Bueno, dice, nuestra actitud principal, nuestro atractivo principal es el Espíritu Santo, ¿sí? Nosotros, básicamente, obviamente, nosotros tenemos muchas cosas que son agradables ante las personas, pero no hay nada más atractivo que la presencia del Espíritu Santo. Dice Romanos 1:10-14. ¿Y cómo oirán si no hay quien los quiera, si no hay quien les predique? Es importante. El mensaje es importante, pero es muy importante la persona a quien lo lleva, ¿sí? Porque si no hay quien lleve el mensaje, pues el mensaje obviamente no se podrá dar. Dice en Hechos 1:8, recibirán poder y serán mis testigos. ¿Este poder de quién viene? Pues obviamente del Espíritu Santo, que es el que nos da la capacidad de poder predicar el Evangelio de forma apropiada. Y Pablo también dijo a la iglesia en Corinto, dijo, cuando fui a anunciarles el testimonio de Dios, no hablé ni les prediqué con palabras sabias y elocuentes, sino con demostraciones del poder del Espíritu Santo. No hay nada que reafirme más nuestro testimonio que el poder del Espíritu Santo. Listo, entonces hasta este punto hemos visto el comprador, el vendedor, pero vamos al producto. Entonces, ¿cuál es el producto? El producto es el Evangelio. Básicamente yo no puedo predicar el Evangelio si yo no lo vivo. Dice aquí Romanos 1:16, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación de todos los que en él creen. Cuando yo vivo el Evangelio, cuando el Evangelio es mi vida, yo puedo reflejar ese poder de Dios. Y vamos a tener unos puntos o unas herramientas para hacer más efectivo compartir el Evangelio a las personas. Entonces, primero, ¿para qué fuimos creados? Es importante que nosotros conozcamos para qué fuimos creados. Y dice en Isaías 43:7, para gloria mía los he creado. Fuimos creados para la gloria de Dios. También dice en Isaías 43:21, este pueblo he creado este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Lo segundo, la prueba del amor. Básicamente, Dios nos dio el libre albedrío. Sin libertad no hay amor. Una persona que no anda en libertad, pues obviamente no ha conocido el amor de Dios. Y lo dice en Génesis 2:15-17, que fue cuando les dijo a Adán y Eva que ellos podían hacer lo que quisieran, comer de lo que quisieran. Lo único que no podían hacer era comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y el mal. ¿Por qué? Pues porque básicamente ellos iban a perder ahí su vida, ¿cierto? Iban a perder la libertad, pero el enemigo llegó y los engañó. Entonces vamos al punto del pecado. El pecado consiste en algo más que el hecho consistió más que el hecho de tomar una fruta, sino el hecho de que ellos se querían creer igual a Dios, porque la serpiente les dijo a ellos que al consumir de este fruto Dios los estaba apartando de algo bueno. Pero entonces ellos aquí dijeron, bueno, pues si Dios tiene todo, nosotros queremos ser igual a Él.
dice Génesis 3:15, llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y el mal. Entonces, una de las características fue pretender ser Dios haciendo nuestra voluntad. ¿Sí? Otra característica está en desobedecer. Entonces dice, vivir independientes de Dios, separados de Él. Eso es desobedecer. También creerle más al diablo que lo que Dios nos ha dicho. Ser infieles a Dios. Con respecto a este ser infieles a Dios, dice Santiago 4:4. Oh gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo de Dios, si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. Básicamente, si nosotros somos amigos del mundo, estamos siendo infieles a Dios. Otra de las características es nuestra actitud. Perdón, no. Vamos al punto 4, ¿cierto? Al punto 4 nos habla de consecuencias por el pecado. Entonces, una de las consecuencias por el pecado es muerte espiritual. Otra, pues, es el egoísmo. Se dañan las relaciones entre las personas. En esto dice Génesis 3:12. La mujer que me diste por compañera me dio ese fruto y lo comí. Otra es que la mujer fue maldecida. Ahí se le dio la potestad del hombre sobre la mujer. Otra fue el hombre fue maldecido. Entonces ya el hombre tenía que esforzarse para conseguir lo que quisiera. La tierra fue maldecida. Dice Génesis 3:17. Maldita será la tierra. Otra es muerte eterna. Entonces dice Romanos 6:23. Porque la paga, o sea, la consecuencia de nuestro pecado trae muerte. El quinto, el dilema de Dios. Entonces aquí Dios entró en un dilema. ¿Qué hago? ¿Entre qué? Entre amar o cumplir mi palabra, ¿sí? ¿Qué hacer? ¿Cómo hacer este balance entre la justicia y la misericordia? O sea, Dios entró en ese dilema. ¿Ahora qué hago? O sea, yo tengo que comprobar que mi palabra es verídica, pero entonces, ¿cómo hago para demostrar también mi amor? Por eso fue necesario que Jesús viniera y se sacrificara por nuestros pecados. Entonces dice, Jesús, la única solución al pecado. Romanos 5:8. Entonces dice, pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en cuanto todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. También en 1 de Pedro 3:8 y en Isaías 53:4 habla del sacrificio que hizo Jesús, de él siendo inocente, venir a morir para que nosotros pudiéramos recibir su sacrificio y ser salvos. Dice, es necesario recibir y confesar a Jesús como el Señor y Salvador. Esto está en Romanos 10:9. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. ¿Listo? Entonces, esto para recibir la salvación, para hacernos libres de nuestros pecados, debemos recibir la salvación que viene de Jesús. Ahora, viene el testimonio personal. Es importante que para dar este testimonio, cuando nosotros vayamos a traer a las personas, que el testimonio sea muy corto, que no sea algo que sea como que otra vez este man viene a hablar de lo mismo, sino que nosotros más bien seamos agradables de lo que estemos contando, que no utilicemos palabras que ellos vayan a desconocer o términos que nosotros como cristianos conocemos, pero ellos no. Y para finalizar, la importancia de la oración. Para salvar a las personas hay 5 puntos. Lo primero es hacer una lista de las personas por las cuales, a las cuales nosotros queremos atraer al reino de Dios. La otra, atar al hombre fuerte, a los principados y a todo lo demás que se quiere interponer en este proceso. La oración, tercero, orar pidiéndole al Señor que los ángeles vengan para que traigan a las almas a nuestra iglesia. Lo cuarto, interceder por ellos confesando sus pecados como si fueran nuestros. Y lo quinto, pedirle al Espíritu Santo que nos convenza de la necesidad y del sacrificio de los pecados. Muchas gracias.